Ministro de Trabajo, Iber Maraví, está siendo pues interpelado por parte de los congresistas. ¿Qué cree que va a pasar más adelante, doctor? Bueno, mire, el problema del delito de terrorismo es que es un delito muy grave porque atenta contra el ciudadano indefenso, desvalido. No es un motín, no es una rebelión que pueda atentar contra el Estado. Es un delito contra la nación, contra los ciudadanos indefensos. Como hemos visto las fotos y las películas que nos recuerdan tan trágicos días que vivió el Perú. Una persona así, que no ha pedido perdón al país, ni el país le ha dado el perdón, no puede encarnar ser ministro de Estado. Entonces, la interpelación, que significa hacerle preguntas al ministro para que las responda ante los representantes del pueblo, no solamente es una facultad que el Congreso tiene y que nadie se la puede suspender, no se la puede suspender Bellido, ni tampoco Espinosa Saldaña del Tribunal Constitucional. No. La interpelación se puede hacer y se está haciendo, como hemos visto. O sea, se está cumpliendo todo en el marco de la ley, doctor Sergio Tapia. Todo lo que está pasando ahora está dentro del marco de la ley. Lo único que han hecho los congresistas es hacerle preguntas. Y lo único que tiene que hacer Maraví es dar sus respuestas verdaderas, ciertas y reales. Porque si no, podría ser desmentido. Una vez que termine esto, se cierra el telón y vamos a ver qué pasa. Es decir, con las respuestas y la evaluación que hacen los congresistas, podría irse a un siguiente acto, que sería solicitar su censura. Claro. Ahora, la Constitución distingue dos tipos de censura: la censura a un ministro y la censura a todo el gabinete ministerial. Cuando la censura es a un ministro, al Parlamento no le pasa nada, no hay disolución por tirarse abajo un ministro. Pero si se tira abajo todo el Consejo de Ministros, ahí sí, solamente lo puede hacer el Congreso hasta 2 veces, porque si no el presidente puede disolver el Congreso. Entonces, de esa manera, yo creo que si el Congreso da el siguiente paso para censurar al ministro de Trabajo, Maraví, porque no reúne las condiciones de moral política para ser ministro del Perú, habiendo estado guardando equilibrio entre la ilegalidad y el terrorismo, entonces simplemente es él el que se censura. No hay ninguna consecuencia al Congreso. El problema que yo veo, mi estimado Wilson, es que nosotros tenemos en el Congreso 2 vulnerabilidades, 2 fallas. Primero, que el Congreso siempre es partidocrático. Por lo tanto, los partidos pocas veces se ponen de acuerdo, unos son de un lado y otros son de otro. Entonces ahí gana el que sea mayoría. Pero la segunda falla es que el Congreso que tenemos ahora es multipartidario, demasiado dividido en partidos, y por lo tanto es difícil obtener una mayoría de consenso, porque esto es como un archipiélago lleno de náufragos, cada uno en su isla, como un Robinson Crusoe aparte, no ve a los demás. Doctor, ahora ¿usted cree que Iber Maraví va a reconocer todos los antecedentes que inclinan su relación con Movadey también, es decir, gente que está involucrada en el terrorismo? ¿Usted cree que él va a reconocer eso o simplemente va a tener que negar, y eso qué podía repercutir en las decisiones de los congresistas para ser censurado más adelante? Bueno, en primer lugar, se han hecho las preguntas
y Maraví tiene que responderlas. Y después hay un debate delante de Maraví, donde todos los congresistas que les hayan dado la palabra van a decir su opinión y hacerle más preguntas a Maraví. Y Maraví se le da otra vez la palabra para que las responda. Y ahí termina el tema. Ya con todo ese material que todavía no ha terminado la audiencia para la interpelación, es que se va a tener que evaluar por los parlamentarios y por el pueblo, por nosotros, por su medio de prensa, por mí como ciudadano, porque los congresistas nos representan a nosotros y tienen que escuchar la voz del pueblo con respecto a evaluar a Maraví si debe o no debe continuar como ministro, si debe o no debe ser censurado. Ahora, en este nuevo escenario político, ¿qué va a pasar con las agrupaciones que anteriormente apoyaron, por ejemplo, la cuestión de confianza del gabinete ministerial? Hablemos pues, de Acción Popular, Alianza para el Progreso, entre otros. ¿Qué va a pasar con ellos, bueno, por doctor? ejemplo, la congresista Flor Pablo ya dijo esta mañana, ¿no?, en un medio que a ella la han elegido por 5 años y a Castillo por 5 años, hay que respetarse ambos los 5 años. Algunos pensarán así, pues, que no creen que deben censurar para que no se jueguen tampoco su pérdida del puesto que tienen y no sean disueltos. Ese es el tema, por eso cuando yo decía que el problema del Congreso es que pueden estar unidos todos para la interpelación, pero para la censura es otro cantar. Eso vamos a ver cómo se alinean, y ahí hay dos graves problemas. Muchos partidos, y son partidos que siempre, lamentablemente, lo que opina uno, el otro va a opinar en contrario. Ahora, doctor, en caso que sea censurado este ministro de Trabajo, Iber Maraví, ¿correrá también la misma suerte tal vez los otros ministros que están también seriamente cuestionados, inclusive el mismo premier? O sea, ¿eso podría darse, doctor? Claro, porque marca un precedente, pero justamente el almirante Montoya fue el que dio la solución al inicio de este Congreso. Cuando se discutió, cuando Bellido se presentó al Congreso para el voto de investidura, ahí no se censuró al Congreso, y no se censuró al Consejo de Ministros, y pudo haberse censurado, porque ya estaban todos, ya eran conocidos todos los terrocos que hay ahí. Sin embargo, se dijo, no, vamos a hacerlo ministro por ministro. Bueno, este es el primero. Si es ministro por ministro, el Congreso no gasta lo que se le ha llamado su famosa bala de plata, que es una expresión un poco de los pelos, pero no, ministro por ministro no pasa ningún problema. El problema es el día que le toque a Bellido, sí, porque si Bellido es censurado, todos los ministros tienen que irse. Cada vez que le pasa algo a un primer ministro, se juega la vida todo el Consejo de Ministros. Si el primer ministro renuncia, se van todos. Si el primer ministro es censurado, se van todos. Esa censura sí descuenta la vida del Congreso para la posibilidad de su disolución. Pero si es ministro por ministro, con excepción del primer ministro, que no podría ser censurado, sino trae como consecuencia también el juego de la disolución del Congreso. Ahora, doctor, entonces quiere decir que las cosas están claras por parte del Congreso. Ellos van a cumplir ya este plan que han justamente, plan estratégico que han adoptado luego de dar la cuestión de confianza a todo el gabinete ministerial que preside Guido Bellido, y ahora este es el primer inicio, este sería el primer round para continuar con los restos. ¿Es así, doctor? Así es, así es. Ahora vamos a ver si el plan funciona, porque eso es en lo que ¿Por qué esa va a la censura? Doctor, ¿por qué esa actitud de que el plan no puede funcionar? ¿A qué se refiere? Porque no es un plan que el Congreso hizo, fue la opinión
del almirante Montoya, que es muy acertada. ¿Para qué vamos a votar por el voto de investidura, tirándose abajo a todo el Consejo de Ministros, si ahí se juega el Congreso su vida? Más bien, saquemos a ministro por ministro. Este es el primero. Pero acá no le están sacando. Hoy día no se juega la cabeza de Maraví. Hoy día simplemente Maraví está defendiéndose contestando las preguntas. Ya. El tema es que mañana o pasado, dentro de 3 días, se presente una moción de censura. A ver cómo se van a alinear los partidos en esa otra decisión, que ya no es la interpelación, sino la censura. Vamos a ver cómo se mueve. Eso todavía no está en juego. Ya, entonces, todo dependerá de lo que suceda hoy día con el primer, con el primer ministro que está haciendo, pues, intervenir luego la censura. O sea, todo depende de ello, lo que va a ocurrir más adelante, doctor, para poder tener claro lo que el Congreso ya está empezando a tomar parte de, bueno, de vacar, traer abajo, pues, este gabinete, ¿o no es así? Sí, mire, lo que pasa es que la interpelación es un acto separado que no tiene ninguna relación de causa-efecto con la censura. Pueden haber ministros que son interpelados y ahí acaba el tema, porque claro, contestaron bien, fue satisfactorio, porque nunca fue la intención censurarlos, sino solamente interpelarlos. Que conteste preguntas. Otra cosa es, si uno persigue censurar a un ministro, tiene que comenzar con la interpelación. Entonces vamos a ver, pues, ahora con lo que han dicho. Por eso yo decía, Flor Pablo dice, yo fui elegida 5 años, que aquellos 5 años sigamos los 5 años. Por ejemplo, ese voto no va a contar para la censura, ya adelantó su opinión. La presidenta del Congreso ha dicho interpelación, no ha hablado de censura. Claro. Cuando salió anoche del Congreso, del Palacio de Gobierno. Y según han dicho ellos, los parlamentarios, Castillo les ha dicho que no está en agenda la disolución del Congreso. Bueno, no está en agenda porque el Congreso lo único que ha movido es la ficha de la interpelación. Ya, pero no ha movido la ficha de la censura. Vamos a ver si la agenda de Castillo cambia cuando se habla de censura. Doctor, creerle a Castillo es suficiente como para dar confianza al Congreso que eso se va a cumplir, porque imagínate, si partimos de algunas pruebas, Castillo en su campaña política manifestó que él se iba a bajar el sueldo, inclusive iba a vivir con sueldo de maestro, también de igual manera iban a seguir también sus ministros y sus congresistas, pero sin embargo estamos ya a casi 3 meses y esto no ocurre ni para nada. Entonces, ¿cómo creer la promesa del presidente Castillo? Bueno, lamentablemente pues, el presidente Castillo ha destruido su veracidad en todo lo que ha dicho, porque no ha cumplido, ha engañado, ha mentido. Lamentablemente él ha destruido su credibilidad. Entonces, esto es como el cuento, ahí viene el lobo y nunca venía porque el chico se moría de risa porque estaba bromeando, y cuando vino el lobo de verdad ya nadie le creyó. Ese es un cuento que justamente enseña a no mentir desde chiquitos, ¿no? Claro. Bueno, el presidente Castillo lamentablemente habla sin claridad, habla en doble sentido, habla sin cumplir lo que dice. Es así desde la campaña y como presidente en los 2 meses que lleva. Por eso, cuando él dice que dijo, porque no ha hecho nada todavía al pueblo, los parlamentarios dicen haberle escuchado a Castillo que él no tiene en su agenda disolver el Congreso. No tiene en su agenda plantear cuestión de confianza del gabinete. Bueno,
pero es que la agenda del Congreso no tiene en su agenda todavía la censura. Lo que tiene en su agenda es hoy la interpelación. Si el Congreso va a la censura, vamos a ver si la agenda del Congreso del presidente cambia. Por eso, la forma como el Castillo ha dicho, no ha dicho censuren a mi ministro y no pase nada, sino ha dicho mi agenda no está. Claro. Ahora, la agenda, usted sabe que la agenda es diaria, y a veces uno tacha y corrige su agenda. Pero la agenda mía de hoy no es la misma que la de mañana. Entonces, cuando haya contestado por agenda, yo me pongo a pensar, sí, ¿cómo vamos a entender estas palabras del presidente? Que siempre es muy difícil de entenderlo, porque no habla claro. Ahora, todo este encuentro y desacierto político entre el Ejecutivo y el Legislativo sigue manteniendo incertidumbre la estabilidad de este gobierno, doctor. Sí, claro, mire, nosotros tenemos una crisis económica estructural, porque somos un país subdesarrollado. A esa crisis económica estructural tenemos que agregarle la crisis económica de los millones de dólares, miles de millones de dólares que se han robado en todos estos 20 años del siglo XXI, los diferentes gobiernos, que todos los presidentes del siglo XXI están presos o perseguidos por la justicia, ¿no? Todos. Entonces, de ahí, lo que a Fujimori no ha sido por problemas de corrupción, ha sido por un problema de matar terroristas, o de matar a gente que no era terrorista y los mataron, en fin. Ahí hay un tema oscuro. Pero a él no lo han condenado por corrupción, lo han condenado por la guerra antisubversiva. Pero sí, los presidentes del siglo XXI todititos están presos o han estado presos profesionalmente y todos investigados por corrupción. Esa danza de miles de millones de dólares también han perforado el tesoro público de la nación peruana. Encima, el desastroso gobierno de 4 presidentes y 2 congresos que tocó al gobierno Kuczynski, Vizcarra, Merino, de Sagasti, ¿no? Que la economía ahí se crea un obstáculo a la economía con las pésimas políticas económicas y de política de salud que dio Vizcarra. Paralizó el país por gusto. Ningún país en el mundo se ha paralizado por la pandemia como nosotros nos hemos paralizado, y por gusto, porque tuvimos más muertos que cualquier otro país. Entonces, todo esto, encima, cada vez que habla Bellido o el presidente, también Castillo tiene la responsabilidad, sube el dólar, se escapan los inversionistas. Hay más de 13.000 millones de dólares que la gente peruana ha sacado de los bancos para irse a bancos del extranjero. Todo eso son perforaciones, maltratos, obstáculos que enferman la economía peruana y van a crear muy graves problemas. Y eso es la irresponsabilidad de 2 personas en especial, de Castillo y de Bellido, por todo lo que dicen, todo lo que hablan, todo lo que escriben por Twitter y lo que no dicen también, porque cuando se quedan callados también el dólar sube porque no aclaran las cosas. Qué bien, doctor, entonces las cosas están bastante evidentes y esperamos que lo que va a pasar más adelante, y también seguiremos comentando pues seguramente mañana, porque esto va a repercutir y va a haber muchas acciones en lo que respecta tal vez en el gobierno de Pedro Castillo y también en otras esferas de la política, doctor. Y repercute también en la vida privada de cada ciudadano, ¿no? Cada ciudadano ve que la plata que recibe ahora en septiembre no vale igual que la de agosto, ni vale igual que la de junio. Todo sube, el sol está devaluado, hay inflación, el dólar está más caro, y todo por problemas políticos, por nuestros malos gobernantes que no nos merecemos. El problema no es que a Castillo le vaya mal,
Y no es que a los congresistas les vaya mal, es que al pueblo peruano le está yendo pésimo. Ese es el tema. ¿Verdad? Qué pena por miles de peruanos que han confiado en este gobierno de Pedro Castillo, doctor Sergio Tapia. Sí. Sí, doctor. ¿Verdad que le agradezco su participación y seguiremos conversando qué es lo que va a pasar más tarde en esta censura, porque ya viene la censura, se interpela ahora, van a debatir y viene la censura y ahí vamos a ver si procede o no procede. Gracias, doctor Sergio Tapia. Buenas tardes. Hasta luego, adiós. Y de esta manera también ponemos ya punto final al programa de Hágase Justicia, recordándole siempre, si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja. Buenas tardes, permiso.